Hola gente, bienvenidos de nuevo a Mark Books. Yo soy Mark Bejar, lector, escritor y amante del café. Y pues ahora tenemos un nuevo episodio de podcast. Qué bueno, estoy muy feliz de poder compartir todo este contenido con ustedes. Creo que este es un muy buen espacio para hablar más a profundidad de algunos temas que en ocasiones no encuentro cómo abordar, porque creo que en los posts de Instagram y en los Reels de Instagram y de YouTube y todo eso, pues son muy cortitos, ¿no? Entonces no me da para hablar de todo lo que tengo que hablar. Entonces, bueno, también me dijeron algunas personas ahí en redes sociales, en Instagram creo, que por qué no aparecía en el podcast, pero, o sea, según yo tengo entendido que podcast es en formato de audio, entonces no estoy muy seguro cómo. O sea, ahorita es bastante popular que las personas graben sus podcasts y que aparezcan ellos. Entonces, no sé, a mí se me facilita más este audio. No sé ustedes si prefieren que salga yo en la pantalla, pues háganmelo saber en los comentarios. Así que hoy vamos a hablar sobre cuál es el mejor proceso de escritura. No quiero que suene objetivo en esto, porque para mí no hay mejor o peor proceso de escritura, sino voy a hablar sobre lo que me ha funcionado a mí, sobre los procesos de escritura que me han servido y los que no. Así que todo esto es con base en mi experiencia. Ya ustedes pueden decidir qué les gusta, qué no, cuál piensan que es su propio proceso de escritura, cuál les funciona más. Todo eso háganmelo saber porque me interesa saberlo y me interesa conocer otros procesos creativos además del mío. Así que vamos a comenzar hablando sobre mi primera novela, la primera novela que escribí. La escribí a los 14 años. No creo que sea la mejor novela, la verdad es que no lo es. Pero fue la primera novela que escribí, así que le tengo algo de cariño en cierto sentido. Y para no hacerles el cuento largo de qué trata, el proceso de escritura que seguí ahí, pues fue algo raro. Fue algo raro porque nada más vino a la cabeza después de escribir un cuento para un certamen literario, que después así pasa, ¿no? Que escribes un cuento o un microrrelato y se termina desembocando en una historia enorme. Y el microrrelato, el relato, hablaba sobre un mercenario que destruía toda una ciudad, pero le perdonaba la vida a una niña. Y a partir de ahí comenzaron a fluir las ideas para crear esta historia, que de hecho ahorita la ha evolucionado. O sea, todavía sigo pensando en esa historia. Y pues en el libro que publiqué, Noches de Oro, hay un cuento con ese mismo título, con el título que tenía en ese entonces, que es El lugar del sentimiento. Hay un relato sobre eso. Entonces, si les interesa, lo pueden ir a checar. No es para nada parecido a lo que era el primer relato originalmente o lo que era la novela, pero ese no es el punto. El punto es que el proceso que seguí a partir de eso fue escribir. O sea, no seguí una estructura. Nunca llegué a escribir nada en papel previamente para establecer personajes, para establecer escenarios. Todo lo tenía muy claro y creo que hasta hace muy poco no me sucedía algo parecido, de tener todo precisamente en la mente, de tenerlo todo vislumbrado. Pero a veces pasa, a veces tenemos las ideas muy muy claras y sabemos exactamente lo que queremos decir, y eso me pasó a mí. Yo sabía perfectamente lo que quería decir con ese libro, lo que quería escribir. Quizá la calidad era cuestionable, eso lo podemos poner en tela de juicio, pero principalmente tenía esa visión, tenía la visión de hacia dónde quería llegar. Entonces nada más fue sentarme y escribir. Eso fue todo mi proceso de escritura, que no se volvió a repetir hasta hace muy poquito. O sea, nunca he escrito ninguna novela en mi vida, además de esa, y hasta hace poquito que escribí otra cosita por ahí en la que haya sentido ese proceso de escritura, que es algo muy especial y creo que es algo que sucede pocas veces y es algo muy mágico, la verdad. Ya después se edita, ¿no? Se edita todos los errores, se le agregan o se le quitan cosas, pero desde un inicio saber cómo va a comenzar, cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar tu historia es algo pues bastante extraño a mi parecer, porque no me ha vuelto a pasar. Pero si a ustedes les pasa constantemente, pues lo que yo les recomiendo es que escriban lo que ya tienen en la mente y no se detengan a hacer esquemas o plantillas o textos previamente, si ya lo tienen muy muy definido. O sea, de que pueden ver el inicio y el fin de la historia y todo el desarrollo y todos los personajes. Si todo eso lo tienen muy bien definido en su cabeza, lo pueden escribir. Ya después hay que estar abiertos a recibir retroalimentación, pero fuera de eso es lo que recomiendo. O sea, escribir ya con esa idea en mente y no cambiarle nada, ¿no? O sea, en el proceso seguramente cambian muchas cosas, pero la idea es que ustedes se mantengan fieles a su idea. Sí, pues valga la redundancia.
la redundancia, perdón. No sé hablar, a veces sueno raro en el micrófono, creo. Pero bueno, la segunda parte, bueno, el segundo punto más bien, es mi segunda novela. La segunda novela que esa sí la llegué a publicar. No sé por qué la publiqué. Me estresa que esté publicada. O sea, ya la quité, pero creo que todavía se puede conseguir. No voy a decir el nombre. Me niego a decir el nombre de ese libro porque es que era bien pretencioso. No sé, escribía de forma muy, muy detallada. Pero el punto es que ahí sí tenía la historia más o menos definida. No voy a decir que tenía todo desarrollado y había muchísimas subtramas. Entonces ahí sí me senté un día a planear todo en documentos de Google, ¿no? O sea, empecé a escribir todas las ideas que tenía, a desarrollar cada historia por aparte. No creé como estos esquemas de personaje, porque eso es algo que a mí no me gusta tanto. O sea, eso en general no suelo hacer. Eso en general no suelo practicar, digamos, que sentarse y escribir este personaje punto por punto. No me sirve tanto. Sé que es importante conocer a los personajes de los que vas a hablar, de los que vas a escribir, pero eso es algo que a mí no me funciona tanto, la verdad. Y digo, creo que eso es algo que desde el inicio, desde que comencé a escribir, se ha desenvuelto. Voy a decir, ¿desenvuelto? No sé, ¿no? Ya. Se ha desarrollado mejor como al momento de escribir, al momento de estar escribiendo. Ahí creo que tiendo a vislumbrar mejor mis personajes al momento de estar escribiendo, no al planificar. Entonces, en la segunda novela lo que planifiqué fue la trama y las subtramas y todo el sistema de magia y conceptos raros que tenía. Y les digo, era una cosa bien pretenciosa. No la lean, no se las recomiendo, no van a pasar buen rato. Se los digo que soy el autor, ¿ok? Yo soy el autor de esa novela y no es como para decirles no me lean, pero porque ahí tengo cosas que más o menos considero que están muy bien. No es por presumir, o sea, no, para nada de eso. O sea, nada más es para decir que esa novela, esa fue mi segunda novela, no era la mejor novela. Todavía soy joven, o sea, eso tómenlo en cuenta. Tengo 20 años, eso lo escribí como a los 15. Entonces, todavía sigo aprendiendo sobre mi proceso de escritura. Pero pues creo que he mejorado en algunos aspectos. Pero no hablemos de mí, ¿ok? Hablemos sobre el proceso en general de escritura de que suelo llevar a cabo. El tercer punto es la tercera novela. Y es que siempre voy a terminar hablando de esto y me da mucha pena. Es que es hablar de... A ver, las primeras dos novelas fueron muy largas. Las primeras dos novelas que escribí fueron muy largas. Y ya la tercera fue algo muy, muy cortito. Fue algo súper cortito. Lo escribí como en 3 días de vacaciones. Y ahí el proceso de escritura fue dejarlo fluir. Ahorita estoy subiendo en Instagram unos... ¿Cómo se dicen? Pequeños ejercicios de escritura fluida, que es algo que descubrí hace poquito y no me había dado cuenta que lo que yo había seguido por aquel entonces era escritura fluida. O sea, se trata de sentarse y escribir todo lo que se te venga a la mente en ese mismo instante, sin importar que haga sentido o no. Entonces también quedaba algo bien bizarro, bien extraño, que eso jamás lo llegué a publicar, afortunadamente, porque sí quedó algo que ya ahorita lo leo y digo, ¿qué rayos? ¿Por qué escribí esto? No entiendo nada. Pero bueno, la cosa es que sí, tenía esa vibra extraña e inquietante que a veces provocan como... O sea, sí, justo relacionado otra vez con el libro Noches de Oro que publiqué, pues sí me daba esas vibras. Creo que eso es algo que se ha mantenido bastante en mi proceso de escritura, esas vibras como de misterio y de cosas extrañas. Pero ahí sí lo había dejado fluir muchísimo más. O sea, no tenía ningún tipo de desarrollo previo y mientras estaba escribiendo casi tampoco. Entonces salió algo muy extraño y así estuve durante unos 2-3 años, creo. Sí, estuve unos 2-3 años. Sí, cuando cumplí 18 fue cuando dejé de escribir novelas cortas. Porque, o sea, todavía escribo novelas cortas. Todavía escribo cosas muy cortitas de vez en cuando. Pero esas novelas cortas... Más que nada funcionaron como ejercicios para mejorar, porque me estaba dando cuenta de que no era el camino que yo quería seguir como escritor, no era el camino que yo aspiraba, y también era algo muy complicado de leer y muy complicado de entender, porque, o sea, ni siquiera, o sea, de entender, no digo que el significado era tan profundo y no se podía entender, no, o sea, estaba escrito de una forma que no se entendía nada, porque estaba muy descriptivo. O sea, me obsesioné con Lovecraft, quería ser
un pseudo Lovecraft. Evidentemente no lo soy, evidentemente no soy Lovecraft, pero pues me gustaba mucho detallar cosas de forma muy exhaustiva. Y me di cuenta de eso, me di cuenta de que no era Tolkien ni Lovecraft para andar haciendo descripciones de media página o de 3 páginas. Así que pues dejé de hacer eso. Me tomó tiempo porque comencé a escribir muchas novelas cortas para intentar experimentar cuál era mi tipo de escritura, cuál era el tipo de proceso que a mí me gustaba seguir, cuál era lo que a mí me gustaba escribir, qué era lo que yo quería plasmar. Les digo, es un proceso que toma tiempo, o sea, el proceso de escritura toma mucho tiempo, no es solo algo que haces en un libro y ya, es algo que pues toma un buen rato. A mí me tomó unos 4 o 5 años más o menos y todavía sigo aprendiendo, les digo, todavía estoy aprendiendo. Entonces esta temporada de escribir novelas cortas pues ayudó mucho a encontrar mi proceso de escritura actual, que sería... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo describiría? La novela que escribí hace poquito, que es la que planeo publicar este mismo año, por ahí a finales de año posiblemente, sufrió muchos cambios, sufrió muchas alteraciones en la trama, hasta le cambié totalmente el género. Antes era ciencia ficción, ahora es fantasía, pero esto fue fruto o sea, fue como darle fin a esa búsqueda de encontrar un proceso con el que me acomodara, un estilo con el que me acomodara, porque pasó de ser una novela de ciencia ficción tipo Star Wars a ser algo más como steampunk, podría decirse. No quiero revelar muchos detalles de la trama porque quiero que sea sorpresa, pero fue un proceso de escritura bastante bonito. Fue un proceso de escritura muy deconstructivo porque quité muchísimas cosas, agregué muchas cosas y creo que eso es algo que ayuda mucho. Creo que muchos escritores, cuando desarmamos cosas por completo y las volvemos a armar, aprendemos mucho y mejoramos muchísimo como escritores. Mejoramos mucho, o sea, y toma tiempo. Esto también tomó tiempo. Escribí una novela que ahorita totalmente no es, o sea, la novela que es ahora. Y me tomó unos 3 años más. Ay no, ya estoy viejo. Sí, unos 3 años más, ¿no? Tengo 20 años. Sí, pues fue ese proceso de pasar de esa búsqueda de estilo y de narración y de proceso de escritura, o sea, proceso creativo, como le quieran llamar, a tener algo más formal. Entonces, lo que sucedió y lo que hago actualmente y que es lo que me funciona es sentarme, escribir muy poquito en papel, muy poquito, ideas que nada más tenga que unir de forma visual. Después tomar la computadora y escribir el primer capítulo, revisar si me gusta, pensar qué le hace falta, qué no. Y de repente, o sea, cuando pienso en una historia, ya tengo los personajes en mi mente. Creo que a todos los escritores nos pasa algo así. Pero luego se me da por agregar otros personajes en los siguientes capítulos. Entonces digo, aquí apareció un personaje que me inventé de la nada. Entonces vamos a pensar muy bien en ese personaje. Y es que eso es un proceso de escritura que sí les voy a confesar que es bastante lento, pero yo lo disfruto bastante y lo recomiendo mucho porque yo lo definiría como vivir en el proceso de escritura. Vivir en el proceso. Como te despiertas, empiezas a desayunar, te preparas un café, cocinas y ves algunos videos, pero en el proceso de levantarse, bañarse, lavarse los dientes y cocinar, uno está pensando constantemente en las ideas de su historia, en cómo implementar esa rutina en su historia, aunque sean detalles muy muy pequeños, ¿saben? Aunque sean detalles muy muy chiquitos, muy concretos, pues es vivir el proceso de escritura, es vivir el arte, y eso es algo muy bonito. Y me he topado con otros escritores, con otros artistas increíbles, talentosísimos, que también pues ven el arte desde esa forma, como vivir en el arte, pensar que todo lo que miras en todo momento es una obra de arte, tiene algo artístico y que tú puedes plasmar en tu obra, que tú lo puedes representar como a ti se te dé la gana, como tú quieras, con tu propio estilo. Y por eso el arte es tan variado, porque cada quien vive cosas tan distintas, cada quien vive cosas muy, ¿cómo decirlo? Cada quien vive cosas de forma muy distinta, cada quien ve el mundo, perdón, no sé hablar, ya, es que estoy emocionado, ya me emocioné. Cada quien ve el mundo de una forma muy distinta y eso es lo que hace que existan historias increíbles. Y ese es el proceso de escritura que estoy siguiendo ahorita, que es vivir en el arte, vivir en la escritura,
estar con la mente perdida en las nubes, que digo, a veces está bien relajarse, está bien pensar en la realidad y a veces es necesario, creo que es necesario justo a veces relajarse y pensar en el presente y no imaginar. Y porque eso también es parte del proceso de escritura, porque si tú estás todo el tiempo pensando, imaginando, creando ideas, pues te vas a cansar y no lo vas a disfrutar. Va a llegar un punto donde, ¿cómo se dice? Burnout. Vas a tener un punto de burnout y no lo vas a disfrutar. No es bonito estar trabajando exhaustivamente en el arte y no darte tiempos para descansar, porque también lo que hace este cansancio es provocar bloqueos de escritura y pues creo que hablo por muchos al decir que no son lindos estar bloqueado creativamente. Entonces, descansando y logrando un balance entre la creación y el reposo, pues creo que uno puede evitar que sucedan cosas así, ¿no? Que sucedan cosas como llegar a tu límite. Entonces, ese es mi proceso de escritura, ese es el proceso que sigo y les digo, es algo que va cambiando totalmente con el tiempo, es algo que se altera completamente con el paso de los años. Creo que seguirá cambiando, pero ahorita lo estoy disfrutando, ahorita es lo que yo sigo y me ha funcionado bastante. Perdonen, ya me quedé sin aire porque ando muy emocionado. Seguro se escucha más en el micrófono mi respiración, pero es que wow, ha sido todo un viaje la escritura. Y pues nada, o sea, espero que les haya servido este episodio de podcast, espero que lo hayan disfrutado mucho. Cuéntenme ustedes cuál es su proceso de escritura, cuál es el proceso que a ustedes les gusta servir, cuál es el proceso que a ustedes les funciona, porque sí me interesa, sí me interesa saber que los escritores que me escuchan me interesa saber qué procesos siguen, o sea, para retroalimentar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Creo que este episodio quedó un poquito más corto que el anterior, pero no pasa nada, o sea, ya tenía que decir todo lo que tenía que decir, no sé, ya, me quedo sin aire. Los quiero mucho, suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos. Eso sería todo por el episodio de hoy. Ya, estoy cansado. Adiós.